Vamos a comenzar inmediatamente con la segunda conferencia del día, que es la del doctor David Weinstein, el tratamiento actual, cómo calcular la maicena y todo lo que tienen en su programa. ¿Sí? Por favor, demos un fuerte aplauso al doctor David Weinstein. Bueno, mientras plasmamos las... Si quieren ponerse de pie y estirarse tantito, en lo que ponen la presentación en pantalla. Bueno, a lo mejor lo hacemos sin láminas, ¿eh? No, ahí está. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí ya vamos a iniciar. Por favor, tomen sus lugares. Nuevamente, quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Esta es una enfermedad que muy pocos médicos conocen y acabamos de aumentar masivamente el conocimiento de la glucogenosis en este país. Así que nuevamente muchas gracias por su interés. La meta consiste en trabajar juntos. Entonces, primeramente quiero estar seguro de que ustedes tengan mi nueva información de contacto. Entonces, a partir de aquí a 2 semanas nos vamos a mudar de Florida a la Universidad de Connecticut. Y el nombre del hospital es Connecticut Children's. Y quiero que, por favor, se comuniquen conmigo. No tengo mi información de contacto nueva todavía, pero por favor, si puedo ayudarles de cualquier manera, mándenme un correo electrónico, llámenme. Y si hay cualesquiera alumnos que tengan interés en trabajar sobre esta enfermedad o exponerse a la enfermedad, son bienvenidos a venir a nuestra unidad. Así que espero poder trabajar con todos ustedes. Quiero darles mis aclaraciones de interés. Trabajo con varias empresas, pero todo lo que yo hago es libre de, es no lucrativo. Entonces, Nestlé hace el glicosato, estoy trabajando en terapia génica y tratamientos alternativos, pero ninguna parte del trabajo que voy a comentar hoy ha sido influido por empresas o la industria, porque no hay dinero de por medio. Entonces, como ya escucharon ya varias veces, el día de hoy, la glucogenosis es muy común en México. A nivel mundial es 1 en cada 100,000. El cálculo que escucharon del doctor Cohen es 1 en 20,000 aquí en México y podría ser incluso más alto. Esto ya lo escucharon, entonces espero que esto capte la atención de la gente de que hay muchos niños con glucogenosis aquí. Ahora, si vemos México, es único, es singular. Yo he visitado a pacientes con glucogenosis en 62 países y no he visto un país con 3 poblaciones distintivas de glucogenosis como las que se presentan aquí en México. En México, en el norte, en Monterrey y en las áreas del norte, generalmente tenemos glucogenosis tipo 1A. En Monterrey, México, tienen una mutación que es específica en esta área en gran medida, y Monterrey parece tener más glucogenosis que cualquier otra ciudad del mundo. También hay una segunda mutación aquí en México que nosotros podemos rastrear hasta España, a un área en España. Y la gente de Galicia y la gente en México comparten esa mutación y tenemos registros que los conectan. También hay glucogenosis de tipo 3. La mayoría de esta enfermedad se presenta en la costa del Pacífico de México, y lo interesante es que si seguimos la costa del Pacífico hasta Chile, vamos a observar glucogenosis tipo 3. Entonces, para aquellos médicos que ven a pacientes en esta área, hay que tener esto en mente. Asimismo, hay una variante de glucogenosis de tipo 9 que es específica a la población maya. Entonces, la hemos visto en varios niños en el sur de México y en personas que tienen un legado maya. Entonces, vale la pena saber de esta enfermedad, y nuevamente espero que nosotros podamos promover nuestras relaciones. Ya vieron estas láminas, así que no las voy a volver a repasar, pero nuestra meta es normalizar a todos la glucosa y todos los metabolitos. La mutación que se observa aquí en México también es única porque es un poco más leve que las otras mutaciones. La mutación de Monterrey
tiene una actividad enzimática parcial y esto significa que en lugar de tener un bloqueo total con la glucosa y fosfatasa glucosa, más o menos 3 a 5% del glucógeno se puede descomponer para formar glucosa. Esto ayuda a mantener la glucosa sanguínea, ayuda a mantener vivos a los niños, pero 95% del glucógeno se está descomponiendo para formar ácido úrico, lactato y los triglicéridos. Y si es que vamos a mantener la salud de la gente, tenemos que normalizar todos estos factores, de manera que es importante a la hora de cuidar, si está uno atendiendo a pacientes de Monterrey, que normalicemos todo y no solamente la glucosa. La mutación que se observa en Monterrey y en la parte del norte es esta de aquí. Es una mutación muy específica, solamente se ha observado en personas de ascendencia mexicana y esto ha facilitado las pruebas genéticas porque casi toda la 1A, la glucogenosis de 1A tiene una mutación. Entonces, si podemos establecer análisis para esta mutación y analizar quizás la otra, la que provino de España, de esa manera probablemente podríamos realizar un análisis por un costo menor a 200 pesos. Lo hemos podido hacer en otros países. Si conocemos la mutación, podemos obtener un tamizaje rápido. Esto es lo que ocurre a medida que si tenemos la mutación 130X. Entonces ya repasé esto, así de que vamos a avanzar y vamos a ver el significado de todo esto. Ahora, la glucogenosis fue una enfermedad devastadora hasta 1971. El tratamiento, y el único tratamiento hasta ese momento, era un desviador con cable. Lo que hacían los doctores era que hacían una cirugía radical en los niños que tenían esta enfermedad y le daban un bypass a la vena hepática hacia la vena cava. La teoría era que al mantener la glucosa alejada del hígado, mantendría los azúcares en la sangre en la población sistémica, y la meta era que el hígado no absorbiera el glucógeno. Ya se imaginan, si tomaban a niños que estaban muy enfermos y intentaban operarlos, pues claro que no había buenos resultados y más de la mitad de los niños morían durante la cirugía. Casi todos los demás desarrollaban complicaciones y los niños no salían bien librados. En noviembre de 1971, mi mentor, el doctor John Krigler, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, del síndrome Krigler, él refirió a este niño al Hospital Infantil de Boston y él pensó que este niño estaba demasiado enfermo para una cirugía, y él tuvo una hipótesis, y esa hipótesis era que si administrábamos suficiente glucosa, no solamente se mantendría la glucosa en la sangre, sino que se detendría la descomposición del glucógeno y se normalizarían el lactato y los triglicéridos. Eso ahorita nos suena muy básico, pero en aquel entonces esto no se apreciaba. Así es de que el doctor Krigler sometió al niño a una nutrición intravenosa que se acababa de introducir, y cuando lo hizo, desaparecieron todos los problemas metabólicos de este niño. Entonces aquí podemos ver la decoloración en la piel. Esto es por los triglicéridos que excedían 25,000 en ese momento. Lo normal es menos de 200. Entonces, cuando inició la nutrición intravenosa, se normalizó. El ácido láctico excedía 25 milímetros por litro, y nuevamente cuando lo normal es 2, y logró normalizar este niño. Y esto llevó a mi primer tratamiento para la glucogenosis. Ahora, hay una parte muy importante en esta historia. Cuando se utilizaban estos shunts o desviadores, a los pacientes se les pedía que comieran tantos carbohidratos como fuera posible. Entonces, los pacientes se les decía que comieran pasta, arroz, pan, porque la meta era mantener la glucosa sanguínea, la glucosa en la sangre en circulación. Y durante muchos años se pasaba esa dieta, y vamos a hablar de cómo ha cambiado, pero de allí surgió.
Después de que el doctor Kriegler hizo ese descubrimiento, los niños se trataban con alimentaciones continuas. Entonces, en la década de 1970, la gente tenía tubos nasogástricos y se las alimentaba 24 horas al día con alimentaciones continuas, o bien muchos empezaron a recibir tubos de gastroenteronomía y de esta manera sobrevivían los pacientes, pero había un problema. Primeramente, estar conectado a un tubo es muy difícil. En segundo lugar, cualquier interrupción en esa alimentación tenía resultados devastadores, y como no había reserva y como era un estado alto en insulina, cualquier interrupción en esa alimentación podía resultar en episodios, convulsiones o muerte. El niño en promedio sufría más o menos 3 convulsiones al año cuando se le trataba de esta manera, y si se detenía la bomba o había una fuga, entonces el niño sencillamente se moría. Hasta este día, por eso no nos gusta la alimentación continua y preferimos el siguiente tratamiento que surgió en 1982, que es la maicena. El doctor Cohen introdujo la maicena, les introdujo al concepto de la maicena. En la década de 1970, casi todos los carbohidratos que uno pudiera imaginarse fueron analizados. Arroz, papa, hasta alcohol. Se realizaron infusiones de alcohol en los niños. Y el almidón de maíz se encontró que era el mejor. Lo singular acerca de la maicena es que se descompone aproximadamente al mismo índice en que lo utiliza el cuerpo. Entonces no se almacena en el hígado y proporciona energía. Si ustedes utilizan una fuente de energía que es demasiado rápida, los azúcares se incrementan y se guardan en el hígado, pero también causa un pico en la insulina. Si se utiliza algo que es muy lento, entonces ocurre una hipoglucemia. Entonces el almacén de maíz tiene las propiedades únicas de corresponder a las necesidades, y de allí surgió. Pero para la década de 1990 empezaron a surgir problemas. Entonces, un amigo muy cercano mío, Peter Smith, escribió un artículo advirtiendo de las complicaciones que empezábamos a ver con glucogenosis, adenomas hepáticos, falta de estatura, cardiopatías, enfermedades en el músculo con el tipo 3. Uno de los errores que se cometieron en este campo fue que las complicaciones se culpó a la maicena por las complicaciones, y no tenía nada que ver con la maicena. Las complicaciones se presentaban sencillamente porque la gente estaba envejeciendo, y no se debía al tratamiento, sino que la gente no vivía lo suficiente como para desarrollar complicaciones antes de ese momento. Entonces, en muchos lugares en el mundo se le dio una mala reputación a la maicena, y quiero resaltar, no fue la maicena la que provocó los problemas. Para 1994 se realizó la primera gran estudio de personas con glucogenosis, y aquí lo que pueden observar en este artículo es que casi todo el mundo estaba desarrollando problemas. Estaban ocurriendo adenomas hepáticos en casi todos los adolescentes, y en 2002, voy a mostrarles, estaba ocurriendo la enfermedad de Kinney en todos. Mencioné anteriormente durante la introducción que en 1998 fue cuando yo decidí dedicarme a esta enfermedad. Este es un niño que conocí en 1998, y pueden ver el hígado masivo. No estaba bien este niño, y como ya lo dije anteriormente, había muy poca esperanza para los niños con glucogenosis. Bueno, yo era un endocrinólogo pediátrico, y algunos de ustedes quizás recordarán los cambios que ocurrieron en la década de 1990 en el área de la diabetes. Cuando yo me capacité como médico para tratar diabetes, casi todo el mundo estaba desarrollando complicaciones. Las insulinas que utilizamos cuando yo era estudiante eran insulinas de res o de cerdo, y no se podía controlar bien. Hubo un estudio de Ito después que demostró que con buen control metabólico las complicaciones podían evitarse. La insulina humana no había surgido todavía en 1989, y estábamos obteniendo mejor control, pero entonces empezaron a desaparecer esas complicaciones. Entonces yo vi que esto ocurrió en diabetes, y yo me pregunté, cuando yo empecé a estudiar la glucogenosis, me pregunté, ¿podríamos hacer lo mismo en glucogenosis? Los triglicéridos promedio eran 1280 en Estados Unidos, o 14.5 milimoles por litro, y mis mentores, que eran gente excelente, me decían, bueno, no puedes mejorar los resultados, o sea, esto es sencillamente parte de la enfermedad. Pero en lugar de aceptarlo, empezamos a cuestionar, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar el control metabólico?
Entonces, 3 cambios importantes ocurrieron y voy a explicarles cada uno de ellos. El primero fue cambiar la manera en que se administraba la maicena. La segunda cosa que hicimos fue prestar atención a la dieta, restringiendo la ingesta de azúcares en la fruta. Y el tercer cambio tenía que ver con esa carga de carbohidratos tan grande que se le administraba a la gente desde la década de 1970 y empezamos a cuestionar si eso realmente era el tratamiento correcto. Así es de que hablemos acerca de la dosis de maicena. Cuando se introdujo la maicena, se introdujo como 1.75 gramos por kilogramo cada 6 horas. Ahora, ese tratamiento fue revolucionario. Permitía que la gente con glucógeno sí sobreviviera, pero no estaba logrando un buen control. El otro problema es que todos los estudios, cuando se introdujo esa dosis, se realizaron en niños pequeños. Entonces, no quedaba claro si esta dosis era la correcta. Así es de que esto proviene de uno de los estudios y mostró de dónde surgió ese número. Cuando la gente era pequeño y parecía que había una relación lineal, y si sigue uno aumentando de edad, entonces la gente va a recibir dosis muy altas. Si se sigue este abordaje lineal, entonces más adelante se hizo un estudio utilizando radioisótopos para ver los requerimientos de glucosa, y lo que descubrieron es que los requerimientos de glucosa no siguen ascendiendo con el peso, no siguen ascendiendo con la edad, sino de hecho se estabilizan. Y un niño de 7 u 8 años tenía los mismos requerimientos de glucosa que un adulto. Y esto se debe a que lo que más utiliza glucosa en el cuerpo es el cerebro. El cerebro crece hasta los 8 años de edad y luego deja de crecer. Y cuando el cerebro deja de crecer, entonces los requerimientos de glucosa dejan de ascender o de subir. Y si la gente sigue dosificando maicena con base en el peso, bueno, las dosis van a seguir subiendo hasta la adultez y vamos a terminar sobretratando a los pacientes. Entonces, un mensaje para llevar a casa es que si se dosifica el almidón de maíz según el peso, se va a sobretratar. El sobretratamiento va a resultar en aumento de peso, y es por eso que hay personas que tienen un extremo de obesidad. También hay hiperinsulinismo, en donde el organismo nos da una hipoglicemia de rebote. Y también, entonces, el mensaje es que las dosis más elevadas que utilizamos con cualquiera de mis pacientes, y es las que se utilizan durante la noche, son de 65 gramos o muy raras veces 70 gramos de almidón de maíz. Si se aumenta la dosis, entonces se estará sobretratando. El segundo cambio que hicimos fue ver los análisis de laboratorio, y ahí lo que encontramos es que no se pueden tener buenos exámenes de laboratorios cuando se está dosificando cada 6 horas. Cuando decidimos administrar dosis más pequeñas más frecuentemente, cada 3 a 4 horas en niños y cada 3 a 5 horas en adultos, vimos que se obtenía un mucho mejor control, y que durante la tercera, cuarta, quinta o sexta hora empezaba a bajar el azúcar, incrementaba el ácido láctico y los triglicéridos. Entonces, si dábamos dosis más pequeñas más frecuentemente, podíamos normalizar la glucosa y las demás evaluaciones de laboratorio. Es también por lo que motivamos a los pacientes a que midieran la glucosa en casa para buscar normalizar la glucosa y las concentraciones de ácido láctico. El siguiente cambio de importancia que implementamos fue ser muy estrictos con la dieta. Cuando se controlaba mal a las pacientes, pues se necesitaba empezar a hacer a la gente consciente de su dieta. Y nos dimos cuenta que cuando la gente comía fruta o productos lácteos, incrementaba el ácido láctico o los triglicéridos. ¿Por qué? Bueno, ya nos los dijo el doctor Cohen, porque aquí tenemos las frutas, no se aprecia bien, pero el azúcar de la fructosa entra en el hígado. Y digamos, cuando la gente bebe jugo de naranja, se convierte de fructosa a fosfata, y a glucosa. Entonces, todo el azúcar va a impactar directamente el hígado, y cuando se come fruta se almacena como glucógeno o se va a ir acumulando como lactato y como triglicéridos. Entonces, para darles a ustedes una idea, no todos mis pacientes me prestan atención. Entonces, yo tengo una dama de 43 años quien creció cuando no se usaban las restricciones a la dieta, y a ella le gusta mucho su jugo. Y cuando llegó a nuestro hospital, de hecho
hecho tuvimos, en el hospital no le dimos jugo de naranja. Y cuando ella desayunó, nos dijo, bueno, que después del desayuno acostumbraba a ir a hacer una caminata y en vez de su caminata se fue a la cafetería del hospital y se tomó un jugo de naranja. Cuando volvió al piso no había cambiado su glucosa, entonces su nivel de azúcar estaba en el rango de los 80, pero en cuestión de una hora su ácido láctico había subido de 1.8 a más de 8 ml por litro, y nada más por haber tomado jugo de naranja. Ahí mostramos qué es lo que sucede cuando se bebe jugo y también cuando se consumen muchos productos lácteos o productos azucarados. Entonces, lo importante es que la ingesta sea 2.5 gramos total de azúcares no utilizables y que ahí tienen que reducir sus azúcares en la lactosa. Entonces, tenemos que controlar la sacarosa y la lactosa. Lo siguiente que tenemos que controlar es la obesidad. Entonces a mí me parece que cualquiera que sepa ya lo que es lo que pasa con los pacientes de GSD de edad más avanzada, pues eran bajos de estatura, estaban más bien chonchitos. Entonces esto era lo que pasaba con GSD. Todo el mundo se veía muy, muy obeso, casi que parecían estadounidenses. Pero si nos detenemos a pensar en ello, yo antes corría maratones, aunque no lo parezca, y el día antes del maratón le dicen a la gente, mira, tienes que tomar muchos carbohidratos, mucha pasta para recargar tu hígado con glucógeno. Y yo recuerdo ver a mis pacientes comer lo mismo que yo comía antes de un maratón. Entonces me puse a pensar, esto no tiene sentido para nada. Le estamos alentando a la gente que coma una dieta que está inflando su hígado con glucógeno. Entonces tenemos que retractarnos de esa dieta y evitar los carbohidratos para evitar ese almacenamiento en el hígado de carbohidratos. Y entonces empezamos a decirle a los pacientes que necesitaban pues hacer un estricto recuento de sus carbohidratos, que necesitan ser más estrictos en su ingesta. Y lo que observamos fueron cambios drásticos. En el lapso de un año las personas adelgazaban porque no estaban sobrecargando su hígado. Esto tienen un año de distancia entre el antes y después. No tengo una foto de antes de esta persona en la playa, pero ustedes pueden ver que antes veíamos a personas bajas de estaturas, gorditas, y ahora lo que vemos son estas mismas personas con la misma estatura, pero más esbeltas, lo cual los hace lucir más altas. Y a mí me impresionaron mucho los cambios que muestran estas fotografías, porque fueron cambios nada más en un año. Entonces, el objetivo del tratamiento en la GSD es mantener unas glucosas plasmáticas de más igual 75 mg, pero tratar de evitar altos niveles que se almacenen en el hígado e incrementen la insulina, y también lo que buscamos son niveles normales de ácido láctico. Bien, una vez que implementamos esto, todas las pruebas de laboratorio en las personas con GSD se normalizaron. Entonces, mi expectativa es que las personas tengan niveles normales de triglicéridos, de lactato y de ácido úrico. Si no se están logrando estos resultados, quiere decir que el tratamiento es incorrecto, o porque no tienen la dieta correcta, o porque no estamos cubriendo los periodos correctos, o porque estamos sobretratando o subtratando. Es muy raro que actualmente necesitemos medicamentos, porque los medicamentos no son la respuesta. Sí, entonces, si vemos que hay algo que no está bien controlado, hay que solucionarlo a través de la dieta, de otras opciones, pero no medicamentos. Aquí tenemos personas con GSD 1A. A mí me parece que no se les podría distinguir, se ven totalmente como cualquier otra persona. Aquí ven ustedes, recuerdan una mamá. No sé si vieron la foto con niños chiquitos. Bueno, estos son sus hijos de 14 que actualmente juegan fútbol americano. Son excelentes jugadores. Esta fue una de mis primeras pacientes. Y esta imagen es cuando corrió un triatlón. Esto fue 4 meses después de haber dado a luz a su primer hijo. Yo estaba impresionadísimo, ¿eh? Yo no me imaginé que nadie pudiera correr un triatlón con GSD 1A y estar corriendo una maratón, un triatlón 4 meses después de haber dado a
salud. Aquí tienen otro de mis pacientes, un jugador de lacrosse. Incluso si mis americanos no son muy buenos para el fútbol soccer, aquí tienen a una de mis pacientes jugadora de fútbol soccer. Bueno, como no quiero que se me duerman, voy a motivarlos a que participen ahorita. Miren, esta foto fue tomada del Campeonato Mundial de Béisbol y uno de los de aquí, que aparecen en esta foto, tiene GSD. ¿Alguien me podría decir quién de los que aparecen en esta foto tiene GSD? A ver, levante la mano quien tenga una opinión. ¿Este de aquí? Bien, entonces la respuesta más frecuente es este de acá. Cuando yo les pregunto a los chicos cuando doy pláticas en escuela, siempre me dicen, pues es chaparrito y gordo, tiene GSD, pero no, ese es el entrenador que se fue al extranjero y ahí engordó. Miren, no, la persona con GSD es este. Y yo no creo que cualquiera de ustedes hubiera siquiera sospechado que él era un paciente de GSD. Simplemente quiero subrayar aquí que la gente con GSD son normales y no debemos tolerar que no se les logre un control perfecto de su GSD. 5 de mis pacientes ahora se han convertido en doctores y esto ha sido en el lapso de los últimos 2 años. Ellos ahora son médicos que me ayudan a tratar la GSD. Ya conocieron al doctor Cohen. Esta dama de aquí no es un médico, ella es una ingeniera de aquí de México y va a venir a nuestra junta del día de mañana. Esta es la doctora Mónica de Polonia y ella tuvo insuficiencia renal y hepática. Ahora, 14 años después, ya es una persona sana y va a estar trabajando también en terapia génica con nosotros. Y ella es la doctora Nerea, que trabaja con glucolatino en España, ayudando a curar a la gente en ese país. Bien, cuando tenemos un mejor control, lo que resulta es que todas las complicaciones asociadas a GSD son prevenibles. Entonces ya el doctor Cohen nos habló sobre este tema y en los últimos 5 años han empezado a aparecer artículos diciéndonos que todas estas complicaciones se pueden evitar si tenemos un buen control de la ingesta en los pacientes con GSD y buenas pruebas de laboratorios. Vamos a comenzar con las complicaciones. El primero es el problema del crecimiento. El problema del crecimiento está asociado al ácido láctico. Cuando la gente presenta acidosis, no crece. Aquí tienen uno de mis pacientes con sus triglicéridos muy altos y este pacientito está aquí junto a su hermano que tiene 4 años menos, pero como ven casi tienen la misma estatura. Normalizamos sus pruebas de laboratorio y ahora lo ven, aquí está. Este es el pacientito con GSD que está más esbelto, está alto y se ve la diferencia con su hermano menor, que ahora parece el hermano menor como paciente con GSD porque está chaparrito y gordito. Bueno, ahora pasaremos al tema del hígado. Tenemos los adenomas hepáticos y solíamos tratar a los pacientes con GSD1A en 2001 o a 2005. Los tratábamos de manera muy diferente y nos dimos cuenta que desarrollaban tumores hepáticos o adenomas. Estos aparecían durante la pubertad cuando el paciente es hormonosensible y ellos dejaban de aparecer después de la pubertad. Y la primera evidencia de que estos adenomas eran prevenibles, no está el orden correcto esto aquí, pero digamos, la primera evidencia apareció en el 2002 y nosotros hicimos un estudio retrospectivo de las personas que habían desarrollado adenomas. Lo que encontramos es que las personas que presentaban adenomas tenían lactatos más elevados que los que no presentaron adenomas. También vimos que su pico de lactato era mucho más alto. Esto se criticó porque se dijo que era un estudio retrospectivo y que a la gente no le gustan números pequeños y entonces decidimos hacer otro estudio para ver si un buen control podía hacer una diferencia y esto lo hicimos de manera prospectiva. Entonces diseñamos un estudio utilizando 500 ml por decilitro
como el punto de corte. Ese número vino de una reunión de comité en la que se les pidió a los controles que nos dijeran cuál era un buen nivel de control para GSD. En ese comité admitimos a personas que nos decían 1000 para triglicéridos, está bien. Lo que nosotros buscábamos era 200 y nosotros pasamos todo un día tratando de llegar a un número. Y entonces ya todos los asistentes a ese comité se quedaron con 500. Yo lo considero un número muy elevado, pero bueno, nos dijimos que ese sería el punto de corte. Y lo que buscamos era personas que tenían triglicéridos con más de 500 y personas que tenían triglicéridos por debajo de 500 miligramos por decilitro. Y aquí ven ustedes, los pacientes que tenían adenomas estaban aquí arriba y luego van bajando. Tuvimos y luego hasta tener pacientes sin adenoma. Como ven ustedes, hay una disminución notoria en la formación de adenomas cuando tenemos un buen control, a diferencia de las personas que tienen un alto conteo de triglicéridos. Ahora, esto fue predefinido, pero luego hicimos otro análisis y nadie en 20 años ha desarrollado adenomas hepáticos si mantiene sus triglicéridos por debajo de 380 como la media. David Rand, que fue uno de mis alumnos, llevó a cabo este estudio y luego hizo otra serie de casos controlados donde tomó personas que habían desarrollado adenomas y luego en el caso de adenoma vio si había una persona con la misma edad y del mismo sexo para comparar. Y en estos estudios controlados, las personas que tuvieron adenomas tuvieron un promedio de triglicéridos de 737, casi 740, y los que estuvieron en el grupo de control que no tenían adenomas están ahí, 335. Entonces vemos que cada vez hay más evidencia de que el control metabólico está relacionado con la formación de adenomas. Y si tenemos un control metabólico adecuado, los adenomas se pueden prevenir. Ahora, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron adenomas? ¿El control metabólico les puede ayudar? Entonces realizamos un estudio con un doctor que se llama Richard Beagle, y Richard Beagle es un radiólogo. Él estudió las imágenes de los pacientes que presentaban adenoma. Y entonces nosotros le pedimos que realizara un estudio de manera independiente. Reclutó a pacientes con adenomas y nosotros evaluamos con el paso del tiempo qué sucedía con controles radiográficos. Y lo que él reportó es que tuvo 9 pacientes del total de 13 que le referimos con adenomas que presentaron magnetorresonancias recurrentes. 6 de los 9 tuvieron una regresión completa de los adenomas y la mayoría tuvo un muy buen control. Y entonces yo creo que esta regresión de los adenomas es posible. Yo al principio pensé que se debía a cuestiones que tenían que ver con el ultrasonido y aspectos técnicos, pero no. Aquí tenemos un control con magnetorresonancia y se puede dar un seguimiento a las magnetorresonancias de año tras año tras año y se ve cómo los adenomas se van encogiendo hasta desaparecer totalmente. Y se tomó un promedio de 4.8 años hasta que hubiera una regresión completa, hasta que los adenomas desaparecieran. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero sí es posible. Bueno, entonces nosotros vemos que en un seguimiento de 8 años, en uno de los pacientes que me fue referido con un adenoma de aproximadamente 16 centímetros, normalmente a este paciente le habríamos hecho un trasplante hepático, pero el paciente estaba tan enfermo que nadie se atrevía a trasplantarlo. Entonces decidimos tratarlo y con un tratamiento desapareció su masa de adenoma, ahora tiene nada más 5 centímetros y jamás requirió cirugía y le va muy bien a este paciente. Entonces, a mí me parece que cuando vemos a personas con adenomas, lo primero que tenemos que hacer es un buen control metabólico. Ahora, ¿qué podemos hacer acerca de la insuficiencia renal? Bien, lo que nos muestra los estudios realizados es que en el 2002 Peter Smith publicó en un artículo en la Asociación Europea para el Estudio de la GSD y dijo que pacientes con GSD 1A presentaban insuficiencia renal antes de los 24 años. Ahora, cuando le dio un seguimiento a la población adulta, 28% de los pacientes con GSD requerían diálisis. Obviamente esto no está bien. Entonces la insuficiencia renal o la enfermedad renal es muy similar a la nefropatía diabética para aquellos de ustedes que lo han visto en la clínica.
Entonces, ahora tenemos evidencia que nos demuestra que es una complicación que se puede controlar con control metabólico. Aquí tenemos nosotros la diapositiva de Peter, que fue el que hizo ese primer estudio. Nos enfocamos recientemente en un estudio de la población adulta. Y Todd Chankasupanamat, que es un estudiante de medicina, estudió el grupo etario entre 20 y 30 años que antes tenían un 7% de proteína en la orina y ahora bajó a 6%. Incluso personas con un buen control que tuvieron más de 30 años, ven ustedes que nadie en nuestra población tiene un boom elevado. Entonces, recientemente estudiamos a pacientes que me fueron referidos con proteinuria para ver qué sucedía con un buen control metabólico. Y lo que vemos con un estudio que hizo un fellow en nefrología pediátrica es que de 13 personas que fueron referidas con proteína en la orina tuvieron una regresión. Si vemos los que mejoraron, sus triglicéridos bajaron. Es interesante que independientemente del valor que consideramos, siempre estamos hablando del mismo número. Estamos alrededor de los 300 cuando empezamos a ver un incremento del riesgo. Y hubo 2 personas en el grupo estudiado que no tuvieron ninguna mejoría, pero cuando se les estudió más de cerca no mejoraron su control metabólico, no se apegaron al tratamiento, no se apegaron a las recomendaciones. Entonces, sin control metabólico, la condición no mejora. Ahora, otra complicación común son los cálculos en los riñones. Puede que estos no sean tan comunes como la insuficiencia renal, pero sí son la causa primordial de morbilidad porque sabemos que son muy dolorosas y son recurrentes. Ahora, nosotros sabemos que los cálculos renales son la única complicación en GSD que no se relaciona a control metabólico. Hay varios artículos publicados al respecto y nos hablan de la dieta. Los libros de texto te van a decir que los riñones no tratan bien el ácido úrico, pero nosotros empezamos a hacer estudios con cálculos renales desde el 98 y lo que vimos es que siempre hay oxalato de calcio, no ácido úrico en ellos. Entonces, preguntamos, bueno, ¿por qué se desarrollan cálculos con calcios en pacientes con GSD? Y vimos que tenía que ver con el ácido cítrico o con citrato en la orina. La gente con GSD tiene niveles muy bajos de citrato y quizás esto se debe a que no ingieren fruta y el ácido cítrico viene de la fruta. Pero una vez que estas pacientes fueron adolescentes, llegaron a 1/10 de los niveles de citrato. Y si el citrato es un quelador de calcio en la orina, y si no tienes citrato en la orina, formas cálculos. Entonces empezamos desde 1999 a suplementar con citrato. Y les dimos citrato de potasio y utilizamos 20 miliequivalentes 2 a 3 veces al día. Y lo que buscábamos eran niveles normales de citrato en la orina. Y con este tratamiento se previene la formación de cálculos renales. Tuvimos que hubo nada más, aquí. Ahora vemos que después de 16 años de tratamiento, nada más tuvimos un solo paciente con cálculo renal. Ahora, no voy a hablar con ustedes de todas las complicaciones porque espero ya haberlos convencido. Pero se hizo un estudio sobre densidad ósea. La densidad ósea y la osteoporosis se deben a un mal control metabólico y como ya nos dijo el doctor Cohen, también se asocia a baja ingesta de calcio en la dieta porque no se ingiere leche y también una baja presencia de vitamina D. Pero si se regulan estos dos, se puede volver a lo normal. Ahora hay una condición médica que se está presentando más frecuentemente ahora que nuestra población tiene una mayor expectativa de vida. ¿Saben ustedes cuál es esa condición? ¿Alguien me puede decir? Es el embarazo. Esta es una condición médica. Y ahora, hasta hace 3 semanas, ya tuvimos nuestro bebé número 50, que nació de una mamá con GSD. El primer bebé que nació de una mamá con GSD fue en el 2003, y ven ahora cómo ha ido en aumento el número de mamás con GSD que tienen bebés. Tenemos una mamá que ha tenido 6 hijos, otra que ha tenido 6 hijos, y mi pregunta es, bueno, ¿por qué alguien querría tener 7 hijos? Pero bueno, eso sigue sin contestar. Simplemente basta saber que está lo suficientemente
suficientemente sana como para tener 7 hijos, ¿no? Entonces, hace años las personas dirían, bueno, la gente con GSD no puede tener hijos, pero aquí tienen ustedes la evidencia. Y aquí les doy también como referencia este artículo. Iris para mí publicó este artículo hito sobre el embarazo y el GSD. Entonces, si ustedes tienen pacientes con GSD 1A, 1B, deben leer este artículo. Este es un artículo muy práctico que les da una guía paso por paso de qué hacer con esta población. Un comentario adicional sobre el embarazo. De los 50 embarazos, 39 ya fueron a término. 49 fueron a término. Nada más un bebé fue prematuro y eso se debió a condiciones ajenas al GSD. Eso es verdaderamente sobresaliente, porque no es lo que se da en la mayoría de la población estadounidense. El doctor Cohen les habló del GSD-1B. GSD-1B tiene los mismos problemas del azúcar que la 1A, pero también tiene la complicación adicionada de la neutropenia y la enfermedad de intestinos inflamatoria intestinal. Ahora, uno de los problemas es que este es diferente de esta misma condición en la población en general. Yo, por formación, soy pediatra y nosotros no veíamos esta condición en niños. Normalmente se vería en adolescentes y en el colon, pero en GSD-1B puede presentarse a una edad muy, muy temprana. Entonces, nosotros hemos confirmado el diagnóstico hasta en pacientes de 13 meses de edad. Y casi siempre se presenta entre los 5 y 8 años de edad. Y se presenta en el intestino delgado, lo cual es muy diferente. Entonces, si se hace una colonoscopía o una endoscopía a estos pacientes, no se detecta la enfermedad, lo cual nos da un subdiagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como vemos nosotros que se necesitan marcadores inflamatorios, tasa de sedimentación y proteína C reactiva. Y lo que hemos visto es que los marcadores inflamatorios con estas pruebas están muy elevados en los pacientes con GSD. Tenemos valores de 80 y 100. Entonces, cuando lo normal es un rango de 60. También hemos visto que se disminuye el crecimiento, la tasa de crecimiento, y también hay albuminuria, porque las citocinas que causan una mala absorción de hierro y por ende se presenta una anemia muy severa. Entonces, si vemos que hay un retraso en el crecimiento y si vemos anemia y si vemos enfermedad inflamatoria intestinal, pues hay que hacer una endoscopía, pero con cápsula, no la normal, porque si no, no la vamos a identificar. Porque si nosotros tratamos y mejora la anemia y mejoran los marcadores inflamatorios, entonces nosotros sabemos que estamos dando el tratamiento correcto. Bien, para entender el tratamiento, quiero presentar a ustedes una hipótesis. Es algo que no ha sido demostrado, pero que se basa en trabajo que actualmente estamos realizando y que nos da una mejor idea acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando personas con GSD se tratan, pues se tratan con almidón de maíz. El almidón de maíz llega al intestino y ahí las bacterias lo utilizan como combustible. Cuando se fermenta el almidón de maíz, lleva a la producción de ácido láctico en los intestinos y los intestinos se vuelven muy ácidos. Y si ustedes alguna vez han visto un bebé con GSD y le dan almidón de maíz, empieza a desarrollar prurito. ¿Por qué? Porque produce heces muy ácidas. Y entonces lo que sucede es que cuando también se da antibiótico, entonces si tú combinas antibiótico con este problema, ¿qué tienes? Pues tienes una sobrepoblación de bacterias resistentes, de bacterias patológicas. Y esto causa problemas que dan como resultado la enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso es lo que nosotros estamos demostrando y ahorita estamos trabajando con modelos murinos con GSD-1B. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Porque lo que tenemos que hacer es tratar todo. Necesitamos tratar el componente inmuno con neutrógeno, GCSF. También con pentasa. Pentasa es un medicamento activo. Pentasa es un salicilato no absorbable que ya de hecho está
no se usa en muchos lugares, pero para la población de GSD la pentasa funciona muy bien. El 90% de nuestros pacientes no necesitan nada más que este tratamiento. La dosis es mucho más elevada que lo que normalmente se receta. Nosotros recetamos 50 a 100 miligramos por kilogramo por día y lo que te van a decir las nuevas referencias es que se puede utilizar como un medicamento para 2 veces al día, pero nosotros descubrimos que se administra 3 a 4 veces al día, funciona mucho mejor. Entonces estas dosis altas se dan cada 6 horas y es un muy buen medicamento para esta población. Y también probióticos. Puede que los probióticos no suenen a medicamento elegantioso, pero nosotros hemos visto que si repoblamos los intestinos con bacteria normal, barremos totalmente del intestino la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, un ojo, no den esteroides, porque los esteroides van a causar la descomposición del glucógeno y esto está asociado con pancreatitis y con acidosis. De hecho, Iris nos va a hacer una plática donde va a tratar acerca de los esteroides. Ahora, la neutropenia puede aparecer en cualquier momento de la vida. Al nacimiento, más adelante, puede ser cíclica o puede ser permanente. Si ven a un paciente de GSD1B, no necesitas hacer un estudio con médula ósea. Este es parte de la enfermedad, la neutropenia. Ahora, cientos de personas con estudios de médula ósea pues jamás han demostrado ser útiles para el caso de la GSD1B. Todo lo que hacer es tratar la neutropenia cuando aparece. La GCF se ha utilizado desde 1989 y ha verdaderamente cambiado la vida de esta población, porque en vez de morirse por complicaciones asociadas a infecciones, los pacientes sobreviven bien. Ahora, hay una palabra de atención en lo que se refiere a la enfermedad de almacenamiento del glucógeno, que es la GSSF. Tiene que ver con la dosis. Aparecieron guías que se publicaron en el 2002 que recomendaban que 5 microgramos por kilo por día e ir incrementando la dosis hasta que se llegara a un conteo normal de neutrófilos. Ahora, lo que nosotros nos dimos cuenta es que esto estaba asociado a un sobretratamiento. Pacientes con GSD1B son mucho más sensibles a este medicamento y los pacientes tratados con altas dosis desarrollaron complicaciones. Entonces, en una reunión de emergencia que tuvo lugar en 2008, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que había demasiadas complicaciones. De hecho, había rupturas del vaso y había pacientes con leucemia. Y lo que vimos es que en Europa estaban utilizando un promedio de 7.2 microgramos por kilo al día y tenían una tasa muy elevada de efectos secundarios. En los Estados Unidos la dosis promedia era de 1.8 microgramos por kilo. Estamos hablando de dosis muy bajas que se utilizaban para tratar los síntomas. Y nosotros tuvimos muy pocos efectos secundarios en los Estados Unidos. Por ende, hay una muy clara relación entre la dosificación y las complicaciones. Por ende, se publicaron nuevas guías tanto para Europa como Estados Unidos, donde se recomienda iniciar con 2.5 microgramos por kilo y ajustar únicamente si se presentan infecciones. Y no hay que tratar el conteo de neutrófilos, hay que tratar al paciente con la dosis más baja posible. Un último comentario acerca de la vitamina E y la neutropenia. Tenemos un artículo publicado en Italia donde nos dice que suplementos con vitamina E mejoran el recuento de neutrófilos. Nosotros consideramos que esta es una intervención benigna, por lo que ahorita a todos nuestros pacientes también los tratamos con vitamina E. Ahora quisiera hacer unos comentarios acerca del tipo 3. Como ya les dije, esta es una enfermedad más común en la costa pacífica del país y he visto varios pacientes de Guadalajara con tipo 3. Para efectos del tiempo me voy a saltar una explicación ya muy a fondo, pero recuerden que el tipo 3 involucra al hígado y al músculo y es el único que tiene ambos factores. Entonces las complicaciones son miopatía, debilidad muscular. Las complicaciones hepáticas pueden ocurrir, pero son mucho menos comunes. Les muestro las complicaciones hepáticas y solamente un porcentaje pequeño de los pacientes desarrollan adenomas y con buen control se puede prevenir. Esto es incluyendo a todas las personas que no tuvieron un buen control durante muchos años. El corazón y los músculos son el problema y las cardiopatías se deben a un sobrealmacenamiento de
carbohidrato en el corazón. Entonces, si consumen muchos carbohidratos, se les van a ir a los hígados, a los músculos, al corazón, se van a quedar atrapados en la pared y van a provocar una cardiomiopatía y puede provocar obstrucción. Generalmente es un problema menor, no es clínicamente significativo, pero se puede volver severo. Y los niños pequeños han muerto por ataques al corazón porque tenían obstrucción tenían obstrucción. Pero lo bueno es que la cardiopatía es completamente reversible. Todo se debe a un sobrealmacenamiento de carbohidratos y ahora se han publicado 6 artículos que han demostrado que cualquier tratamiento que restrinja el carbohidrato va a normalizar el corazón. Perdón. Necesito un traguito de agua. Disculpen. Entonces, esto es de un estudio que realizamos nosotros, el doctor Didi Dogley, quien trabaja en otro hospital ahora. Nos mostró un paciente que nos mandaron con una cardiopatía muy severa, tan severa que el cardiólogo ni siquiera hacer una prueba de esfuerzo porque le preocupaba que era demasiado arriesgado. El paciente se le dijo que siguiera una dieta de alta proteína y carbohidratos restringidos y no recortó sus carbohidratos y había consumido mucha proteína porque durante muchos años le dijeron que consumiera carbohidratos y el cambio era demasiado. Entonces, lo vimos a los 21 años. A los 22 años todavía su corazón todavía estaba muy grande. No ha habido mejora y porque se redujeron sus valores de seca porque estaba consumiendo mucha proteína, pero no mejoró el corazón. Al año siguiente estaba desesperado, entonces empezó a seguir nuestras recomendaciones y de verdad redujo su almidón de maíz, sus carbohidratos y tomó dosis más altas de proteína. Y un año después que lo vimos, su corazón estaba totalmente normal. Hay 6 reportes en la literatura que demuestran esto. La enfermedad muscular se debe a una causa distinta. La enfermedad muscular es silenciosa en los jóvenes, por eso la pasa por alto el pediatra. La gente no desarrolla síntomas en la infancia y a medida que los niños empiezan a ser más activos en la niñez, los valores de seca van a aumentar y esto se debe al daño muscular. Todavía es clínicamente asintomático, entonces mucha gente no le está prestando atención, pero si no le prestan atención, para cuando ese paciente se vuelve adolescente se empieza a quejar de falta de energía, empieza a desarrollar calambres y la historia natural de la glucogenosis de tipo 3 era que la mayoría de los pacientes terminaban con una miopatía severa para cuando cumplían 30 y tantos años, en la edad 20, 30 y 40, hasta el punto de que tenían que utilizar una silla de ruedas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, voy a resumir lo que es una plática de normalmente 1 hora en un par de láminas. Normalmente cuando la gente hace ejercicio, descompone el glucógeno para alimentar al músculo y lo que ocurre es que se descompone el glucógeno y cuando el umbral anaeróbico llega allí, se empieza a formarse el almacenamiento de ácido láctico que provoca la liberación de oxígeno en los músculos y eso permite que el músculo cree todavía más energía y todo esto proviene del glucógeno. Pero cuando tenemos GSD3 ya no tenemos acceso a ese glucógeno muscular, entonces la gente empieza en cualquier actividad, pues que sus músculos no tienen combustible. No solamente les falta combustible a los músculos, sino como no se acumula el ácido láctico, no se libera oxígeno. Entonces los pacientes con GSD3 no aumentan su consumo de oxígeno durante el ejercicio y ocurre el daño, pensamos, porque hay falta de energía y falta de oxígeno en los músculos y eso provoca un daño muscular. Hemos realizado estudios y también los grupos en los Países Bajos y en Dinamarca que demuestran que sí podemos tratar la enfermedad muscular administrándole al músculo combustible alternativo. Entonces, si administramos proteína, el músculo lo puede utilizar como combustible y se protege de esa manera. En un ejercicio muy intenso, antes del ejercicio damos una dosis más intensa de glucosa, entra entonces la glucosa y permite la formación de energía y también va a permitir un incremento en ácido láctico que permite al oxígeno entrar a los músculos y de esta manera podemos ayudar a prevenir el daño muscular. Ahora, habrá estudios que se van a publicar en el transcurso del próximo año del estudio internacional para glucogenosis. La gente dice, bueno, ¿por qué no se han publicado los artículos? Bueno, porque habíamos acordado ser parte de una base de datos y compartir nuestros datos y no quería quitárselos, pero se va a publicar el estudio internacional para GSD3 y lo publica
lo publican estos autores desde los Países Bajos, pero voy a darles un par de anécdotas para convencerles de que este tratamiento hace una diferencia. Bueno, en 2008 yo di un curso en Inglaterra en GSD o glucogenosis, y durante ese curso asistió un médico de las Islas Faroe y estaba allí porque allí también tienen mucho GSD-3, y ella mencionó que la gente le estaba yendo muy mal. Y entonces ella escuchó nuestra presentación sobre dietas altas en proteína y restringir los carbohidratos, y regresó a las islas y empezó a hacer cambios y sus pacientes empezaron a mejorar. Entonces ella me invitó a ir allí en el año 2009. Ahora, como nota lateral, la educación estadounidense no siempre es muy buena y yo no conocía mi geografía. Así es que cuando me invitaron en febrero 2009 a ir a las Islas Faroe, yo pensaba que iba a ir al Caribe o al Mediterráneo o algún lugar así. Entonces acepté la invitación, ¿no? No tenía yo idea de que las Islas Faroe estaban a mitad de camino entre Noruega e Islandia. Y yo, como nativo de Florida, no me gusta el clima frío. Entonces, los invito a estudiar la geografía de los lugares que visitan para no cometer el mismo error. Pero fui a las islas y vi algo singular. Cuando los niños en las islas les estaba yendo muy mal, casi todo mundo menos de 18 años tenía corazones y hígados agrandados, y sin embargo los adultos estaban bien. Esto es de mi primera visita, perdón que no aparece la foto, pero esta es una chica de 13 años y su corazón y su hígado estaban tan agrandados que ella solamente podía caminar 15 metros y necesitaba antes de necesitar un descanso. Mientras tanto, esta es una mujer de 42 años que quería que yo tuviera una experiencia buena en la isla y me llevó a la cima de una montaña para que yo pudiera tener la vista de las islas. ¿Por qué una mujer de 42 años podía hacer esto y los niños no? La respuesta es porque los niños pequeños tenían que ir con el médico. En las islas, si tenías menos de 18 años, por ley tenías que ir a ver al médico. Y el médico estaba tratando el GSD-3 con maltodextrina y glucosa. Y a los niños les alimentaban polímeros de glucosa cada 3 o 4 horas. Y eso estaba provocando un almacenamiento en el hígado y en el corazón. Mientras tanto, una vez que uno cumplía 18 años, uno podía dejar de ir al médico. Y la dieta natural en las Islas Faroe es alta en proteína. Allí no se cultiva nada. Entonces consumen pescado, borregos, y todo es carne. Esa es una comida típica. Muy pocos carbohidratos. Entonces los adultos regresaban a su dieta natural y empezaban a sentirse mejor y clínicamente mejoraban también. Entonces todos los pacientes se les dejó de tratar con carbohidratos, siguieron una dieta alta en proteínas, y regresé 2 años después y todo el mundo en el grupo pudo escalar esa montaña. Y aquí pueden ver a los chicos. La chica que solamente podía caminar 15 metros ya pudo subir la montaña y clínicamente todos tenían buenos resultados. Los niños que estaban en la lista de trasplante hepático y cardíaco salieron de la lista y ya no lo necesitaron. A mí me parecieron unos resultados muy dramáticos, pero les voy a compartir una situación todavía más dramática. Cuando yo me mudé a Florida, después de trabajar en Boston, creamos una beneficencia para que nadie fuera rechazado. El tratamiento de glucogenosis se puede pagar, almidón de maíz. Había muchos niños ahí que estaban sufriendo, entonces creamos esta beneficencia y cualquier persona puede venir a Florida y recibir cuidado gratuitamente siempre y cuando lo solicite el médico y la familia. Entonces es una dama con GSD-3 de Gales, del Reino Unido, y ella había deteriorado al punto en que a los 30 años de edad ella ya no podía caminar, estaba en una silla de ruedas, necesitaba ayuda para utilizar el sanitario, ya no podía comer, todo, le tenían que hacer todo. Y los doctores no pensaban que sería útil, pero ella estaba pidiendo venir aquí a nuestra beneficencia. Entonces entró la solicitud y la aceptamos. Los doctores pensaban que ni siquiera iba a sobrevivir el viaje. Llegó, nuevamente se le estaba tratando con maltodextrina, que es el tratamiento estándar en muchos lugares de Europa. Le quitamos la glucosa y los carbohidratos y le administramos proteína, y no les exagero, lean su historia en línea. Al día siguiente, esta dama que no había caminado en meses se puso de pie. Un mes después, estaba corriendo y ahora participa en carreras, o sea, está
de hecho mejor que yo, y demuestra el poder de la proteína entre esta población. Así que se van a publicar más artículos, pero yo apoyo la noción que una dieta alta en proteína, baja en carbohidratos es el camino por seguir. Entonces, lo que hacemos es que administramos a todos nuestros pacientes, los sometemos a 3 o 4 gramos por kilogramo de proteína. Los libros de texto les van a decir que esto provoca enfermedad renal, pero puedo decirles que nadie en la historia de glucogénesis 3 o en las otras que hayamos tratado con proteínas nunca han desarrollado enfermedad renal. También tenemos evidencia de las Islas Faroe. Ya les mencioné que su dieta es alta en proteína, y como por mi relación con ellos tengo acceso a los registros de todos en las islas. La dieta normal en la dieta de estas personas es 3 gramos por kilo por día y no tienen tasas más altas de enfermedad renal que otras poblaciones. Así que yo pienso que la crítica en dietas altas en proteína está fallida. Entonces nada más utilizamos un poquito de carbohidratos para normalizar las cetonas, y le pedimos al paciente que los cheque en casa y luego los ajustamos para restaurar los valores normales. Y cuando lo hacemos, toda la gente se vuelve normal. Y voy a concluir con un par de comentarios acerca de los tipos más leves de GSD 0, 6 y 9. Estas clases de glucogenosis están subdiagnosticadas totalmente. Y nada más para ayudar con la pregunta anterior, sí existe la glucogenosis 0. Yo he comprobado genéticamente que varios pacientes tienen GSD 0. Es interesante que, o sea, a lo mejor tenemos una actividad enzimática parcial para sobrevivir en estos pacientes, pero sí tenemos varios casos de GSD 0 y los otros tipos GSD 6, que es fosforilasa, y existen. Otro estudio que se acaba de publicar, de hecho, demostró que hasta 34% de la población de hipoglucemia cetótica podría ser, de hecho, glucogenosis. Y una GSD tipo 9, la versión no alfa, probablemente sea la causa más común de glucosa baja en niños, pero se ha pasado por alto a lo largo de todos estos años. Entonces, ¿por qué debemos de diagnosticar esta condición? Bueno, esto me lo voy a brincar. Una razón es para hacer que se reduzca el hígado. Entonces tratamos con dieta alta en proteína, baja en carbohidratos, y cuando no sea el hígado no almacena carbohidratos, se reduce, y ese es motivo suficiente para tratar a estos pacientes. Pero también hay otras razones. Si no se trata a la gente desarrolla, se vuelve acidótico y hipoglucemia, y glucémicos van al hospital. Uno piensa que son otras causas, pero es glucogenosis. Pero cuando se trata a la gente con estas condiciones, crecen mejor, mejora su resistencia. La gente batalla con los deportes y yo creo que todo el mundo sea normal, pero si les damos proteína, pueden hacer lo que sea. Mejora la densidad ósea, porque mejora el desempeño escolar y puede evitar las complicaciones. Entonces, ya casi termino con esta sección, pero quiero concluir con una anécdota adicional. Esta es la anécdota que fue subrayada en uno de los periódicos principales de Estados Unidos, el Washington Post. Y el Washington Post corre notas médicas para todo el país, y este es un chico que tuvo 2 episodios de hipoglucemia leve cuando tenía 2 años. Sus azúcares estaban en 40, 50. Los doctores le dijeron a la familia que tenía hipoglucemia cetótica y le dijeron que le dieran fármaco a la hora de dormir. A medida que aumentó de edad, fue a la escuela, y cuando tenía 7 u 8 años empezó a batallar en la escuela. Estaba batallando particularmente a final de la mañana y en la tarde, y los maestros decían que tenía déficit de atención, pero era porque los azúcares en la sangre estaban disminuyendo. Entonces se ponía nervioso porque no se podía concentrar, pero los maestros dijeron, no tiene déficit de atención. Tiene el mismo problema aquí, no sé si lo tengan, pero muchísimos niños en Estados Unidos así los etiquetaron y les dieron fármacos. Y los fármacos son estimulantes que tienen un efecto colateral que hace que los niños dejen de comer y desarrollan anorexia. Entonces este niño le administraron estimulantes y empeoró. Y empezó a tener dolor de estómago todas las mañanas, empezó a vomitar, que en retrospectiva se debía a las cetonas. Pero los doctores no lo reconocieron en su momento y concluyeron en ese momento es porque como estaba batallando en la escuela con
déficit de atención, que no quería ir a la escuela, que este era un dolor psiquiátrico el que le provocaba el dolor de estómago, y él se provocaba la enfermedad a sí mismo y lo diagnosticaron como síndrome de evitar la escuela y le administraron fármacos de salud mental pensando que todo era un asunto psiquiátrico, y claro que el niño no mejoró. Y luego lo admitieron a un hospital mental porque estaba batallando tanto. Había faltado 180 días a la escuela. Cuando lo admitieron en el hospital, tenemos un sistema que se llama Obamacare y con registros electrónicos. Y lamentablemente a lo mejor esto va a desaparecer en los próximos años, pero como a medida que construyen el muro. Pero el médico que estaba admitiendo a este paciente se dio cuenta que decía hipoglucemia cetótica. Y él me había escuchado dar una presentación en que yo decía no creía en este diagnóstico. Y entonces vimos que me contactó y vimos que tenía GSD tipo 9 y le administramos maicena. Y este niño que habían etiquetado como un paciente mental ya ha dejado de faltar, de hecho ya se ha graduado con honores y ya no ha tenido problemas alguno. Entonces, aun cuando sobrevivan estos niños, es importante diagnosticarlos. Ahora, por último, estas son personas que tienen GSD 6 y 9 y son personas saludables, pueden hacerlo todo. Hay un par de comentarios en la literatura acerca de complicaciones. Este artículo se publicó en Canadá en 2014 y aquí de lo que se dieron cuenta es que los pacientes con GSD 6 y 9 estaban desarrollando episodios porque impide que la proteína se convierta en glucosa, desarrollan adenoma, cirrosis y cardiopatías. Esto no debe de ocurrir, pero debo de aclarar que estos pacientes no estaban en tratamiento, estaban consumiendo muchos carbohidratos. Entonces yo pienso que la cardiopatía se debía a demasiado almacenamiento de glucógeno en el corazón y eran crónicamente cetónicos porque no se les estaba tratando. Por eso desarrollaron cirrosis. Vimos un par de pacientes a los que se les diagnosticó cirrosis, que estaban en la lista de trasplante y les administramos un tratamiento con dieta alta en proteína y almidón de maíz o maicena, y este artículo muestra que demostró que los valores del laboratorio no solamente se normalizaron sino que se sanó el hígado. Entonces y la cirrosis desapareció porque el hígado puede regenerarse. Entonces todo lo que tenemos que hacer es normalizar la glucosa, normalizar las cetonas, y todos estos pacientes seguramente deben de mejorar mucho. Así es de que muchísimas gracias por su atención. El mensaje que quiero que se llevan a casa es que todos los pacientes con GSD deben de ser sanos y nosotros tenemos que esforzarnos para lograr resultados de laboratorios normales. Y si lo hacemos, nunca vamos a requerir trasplantes ni complicaciones. Los pacientes van a mejorar. Muchas gracias. Okay. Comentaba que desde la última visita que nos hizo en el Hospital Infantil de México, nosotros hemos adoptado, ya veníamos manejando la maicena, pero adoptamos todas sus recomendaciones. Y estamos muy sorprendidos porque hemos visto mejoría en nuestros pacientes, pero no a la magnitud de lo que ustedes nos muestran. Yo tengo dos dudas particularmente. Han mejorado mucho en no hacer hipoglucemias, pero el control metabólico de los lípidos, del ácido úrico, no es constante. Entonces me pregunto, ¿qué nos estará faltando? Yo asumo que es el apego de los pacientes. La cultura de los mexicanos evidentemente va a ser distinta a la cultura que pueden tener tal vez sus pacientes, y probablemente la falta de apego sea la respuesta, a pesar de que ponemos a los pacientes casi en contra de la pared preguntando si están haciendo las cosas como debe de ser. Entonces, mi pregunta es, ¿qué más se puede hacer cuando damos todas las recomendaciones y no hay un cambio metabólico? Esa sería la primera. Y la segunda en relación a la acidosis tubular renal. Cuando usted nos hizo el favor de visitarnos, nos comentó que en la medida que el control metabólico fuera mejor, la acidosis tubular iba a mejorar. Entonces hemos tenido un poco de controversia con el manejo de los nefrólogos, porque ellos insisten en que debe de manejarse la acidosis
y ellos manejan los citratos, que ahora estoy escuchando que los citratos los utiliza para prevenir la nefrocalcinosis, pero me parece que el concepto es distinto. Uno es para el manejo de la nefrocalcinosis y otro es para el manejo de la acidosis tubular renal. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión en ese sentido. Muchas gracias. Okay. Bueno, nuevamente, muchas gracias por trabajar con nosotros. Yo disfruté mi visita a la Ciudad de México el año pasado y quiero seguir trabajando con ustedes. Cuando yo veo a la población, me parece que se lleva un tiempo para que la gente adopte todas las recomendaciones. La maicena es fácil, porque eso es algo que les puede uno decir y es algo muy concreto. Creo que la parte más difícil es la dieta, porque si la gente no está limitando su ingesta de fruta, de lácteos, si están consumiendo azúcar, claro que va a afectar el control metabólico. Muchas personas de México me han venido a ver al paso de los años y yo he descubierto que México tiene un desafío por cuanto muchos de sus alimentos, las tortillas, por ejemplo, contienen muchos carbohidratos. Y es tan importante en la cultura los alimentos altos en carbohidratos, la tortilla, que yo pienso que eso contribuye a un control subóptimo, porque si se consume demasiado puede ser tan malo como demasiado poco, y cuando administramos demasiados carbohidratos se suben la glucosa y luego van a bajar y luego se vuelven acidóticos. Una posibilidad es quizás que la dieta no es tan estricta como debiera ser. La segunda posibilidad es que hay demasiado carbohidrato en la dieta. La tercera posibilidad es que el equipo que se utiliza a lo mejor no está rindiendo información óptima. De hecho, IRIS acaba de terminar un estudio mostrando que la mayoría de los medidores de glucosa no son precisos para la glucogenosis. Por ende, están dando información falsamente positiva. Lo que sabemos de muchas de las empresas, como la compañía que hace el medidor de OneCheck y los de AccuCheck, es que el ácido láctico interfiere con el medidor de glucosa. Y esto es algo conocido. No aparece en el empaque. Y cuando la gente se vuelve acidótica, los valores de glucosa parecen más altos. Entonces, el medidor AccuCheck típicamente lee 30 o 40% más alto que el valor normal, de manera que los pacientes están checando sus azúcares y están leyendo valores normales y piensan que están bien, pero en realidad están acidóticos y hipoglucémicos. Nosotros lo superamos con un medidor que se utiliza, el Freestyle, y otra cosa es que nosotros llevamos a la gente al hospital y medimos su glucosa y lactatos durante 24 horas para ver si su control es tan bueno como se supone que debe de estar. O sea, internamos a la gente una vez al año y encontramos que es la mejor manera de ajustar la dosis. La segunda pregunta, en relación con la acidosis tubular renal, en todos nuestros pacientes, una vez que logramos un buen control, la acidosis tubular renal se resuelve totalmente. No iniciamos citratos sino hasta que son adolescentes, así que no estamos enmascarándolo con el citrato, porque no reciben citratos sino hasta que los análisis indican que tienen bajos citratos. Entonces, la acidosis tubular renal se relaciona con control metabólico y a medida que lo mejoremos va a mejorar también esa acidosis. Muy bien. Me acaban de hacer la pregunta ¿qué surgió acerca de la proteína? Voy a mover esto por la interferencia. La proteína en GSD3 también ha sido un problema, porque ya sabemos que es la calidad de la proteína la que es crucial. Tenemos muchos productos de proteína en Estados Unidos que no funcionan para nuestros pacientes. Utilizamos una marca que el doctor Cohen les mostró porque es una proteína de muy alta calidad. Si nos utilizamos una que a lo mejor es más barata o lo están vendiendo a los atletas, no funciona tan bien. Entonces tenemos que encontrar una proteína de alta calidad y encontrarla aquí en México y también en Centro y Sudamérica, porque esto ha sido un problema que está afectando el control metabólico. Buenos días. Prefiero hacerle la pregunta en inglés, si no le importa al público. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy estudiante de pediatría, de gastrointestinal.
Entonces, toda la información que nos ha dado es muy importante para mí, para que yo pueda, ahora ya sé más sobre este problema y que esta enfermedad no solamente puede existir en México, y puedo hacer la investigación adecuada en mi país cuando termine mis estudios. Aquí viene de Guatemala, me parece. Como pediatra, esto es muy importante porque yo supongo que usted ha dado seguimiento a los pacientes hasta que llegan a la adultez. Entonces, toda su experiencia es muy valiosa para nosotros. Mi pregunta es, con esta dieta alta en proteína, ¿qué pasa con la fibra y la constipación o el estreñimiento que podrían desarrollar estos pacientes, o no han desarrollado estreñimiento por la dieta alta en proteína? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es la diferencia entre 1A y 1B, porque la médula ósea no está funcionando bien en la enfermedad 1A, 1B. Yo podría casi asegurar de que si encontramos una causa molecular que tenga una relación inmunológica entre IBB en el caso de glucogenosis. No sé si hablé claramente. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Le agradezco por su entusiasmo. Antes de responder a su pregunta, solo quiero decir que tenemos 186 adultos a los que les damos seguimiento en nuestro programa. Nuestro paciente mayor con GSD1A tiene 63 años de edad y no hemos observado complicaciones a medida que la gente va avanzando en edad. La primera pregunta acerca del estreñimiento. El estreñimiento es realmente común en la población de GSD. Es común porque el almidón llega a formar tapones y se puede volver como un cemento en el intestino. Entonces tratamos de asegurarnos de que la gente consuma suficientes líquidos para contribuir a evitar el estreñimiento. Y como usted dijo, la dieta alta en proteína también puede provocar esto. Entonces, sí, hay personas que toman fibra. Si tenemos que utilizar un laxativo, utilizamos un laxativo que se utiliza aquí, pero sí vemos problemas y los tratamos agresivamente. La segunda pregunta, sí, la relación inmunológica entre... Bueno, la está repitiendo la doctora su pregunta. Gracias. El GSD1B se debe al el transportador glucosa 6-fosfato. Uno es la glucosa 6-fosfatasa que se encuentra en el interior del retículo endoplásmico, y para que ese fosfato llegue a la enzima tiene que atravesar la membrana, que exige un transportador de glucosa fosfata 6 en 1B. El transportador es deficiente y no puede llegar a la enzima. Y como no pueden convertir ese fosfato a glucosa, entonces desarrollan hipoglucemia. ¿Y por qué desarrollan neutropenia? Bueno, no sabíamos hasta que se publicó un artículo el año pasado. Y ellos demostraron una vía por los leucocitos que no entendíamos, y dicen que la neutropenia se debe a la formación anormal de los leucocitos. Y nuestro grupo y también el grupo en los Países Bajos realizaron estudios y encontramos que la médula ósea era totalmente normal y que la médula estaba produciendo células al índice correcto, lo que significaba que los leucocitos estaban muriendo. El grupo de Países Bajos hizo un estudio con los leucocitos y elevaron la concentración a 450 miligramos por decilitro, muy altas. Y si lo hacían, aumentaban la concentración, los leucocitos permanecían vivos y se administraba glucosa suficiente. Unos estudios que hicimos nosotros demostraron que había una vía en los leucocitos que no conocíamos, existía, y lo que sucede es que la glucosa entra al leucocito y no forma glucógeno. Normalmente tiene que estar en alguna parte, entonces entra en un loop o un circuito que no conocíamos, donde glucosa a glucosa 6-fosfato y de vuelta a glucosa, y forma un transporte un cambio entre glucosa a glucosa 6-fosfato que se puede medir y demostrar, y esto exige un transportador de glucosa 6-fosfato para que ocurra este circuito. Y cuando ocurre esto, preserva la glucosa en las células, y la glucosa que no se utiliza cuando la leucocito se va a convertir, la infección tiene un impulso grande de energía a liberarlo, pero si no
Si no existe, se utiliza de inmediato la glucosa y no hay reserva, entonces vamos a tener estallidos anormales de energía. Entonces esto va a impedir la respuesta inmunológica. También cuando no se cuenta con esta vía, entonces vemos que puede haber que se deriva hacia otras vías en la célula y tenemos el incremento de metabolitos y entonces tenemos apoptosis que causa que los leucocitos se mueran. Entonces actualmente estamos trabajando en tratamientos orales a través de los institutos nacionales de salud a fin de que las células no mueran. Y entonces esa es una vía de investigación que estamos haciendo y también estamos trabajando en terapia genómica. Más adelante hablaremos acerca de esto. Sí. Buenas tardes, doctor. Es un placer haberle escuchado esta plática, doctor. Curiosamente, esta semana en mi hospital donde trabajo hemos visto 2 casos de glucogenosis tipo 1A y ciertamente no están física ni metabólicamente tan bien a un año del diagnóstico como los casos que usted nos presenta. Seguramente algo se estará haciendo mal desde el punto de vista dietético. Yo tengo 2 preguntas. Usted nos recomienda la dosis de almidón de maíz a 1.75 gramos por kilo, no rebasar 65 gramos en niños mayores para evitar el sobrepeso. Si es así correcto, y también uno debe evitar por completo las frutas o únicamente, y los lácteos, o únicamente limitar su uso, y cuántas raciones de frutas, por ejemplo, al día y qué tipos de frutas. Y una más, la segunda pregunta es, en las glucogenosis tipo 3, ¿qué tan poquitos, usted dice poquitos carbohidratos o poquito almidón de maíz, qué tan poquito es la dosis? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todas sus preguntas. En relación a su primera pregunta, en relación a la dosis, nosotros no utilizamos la dosis de 1.75 porque esa es la fórmula vieja, la antigua. La fórmula que aparece en nuestros artículos es la fórmula que nosotros desarrollamos con base en los estudios de Denny Beer y Maury Haynes, pero un niño de 1 año en promedio necesita 4.5 gramos de glucosa por hora. Y yo, si quiere, me puedo reunir con usted para darle una tabla, o bien puedo darle el cálculo de la fórmula, porque sí hay que hacer un cálculo. Nosotros hacemos la dosificación para bebés. Empezamos con lactantes de 6 meses con 1 gramo de almidón de maíz y lo vamos incrementando cada 3 o 4 días, siempre y cuando no haya diarrea y siempre y cuando el paciente lo tolere bien. Al principio no se ven beneficios, es decir, no van a haber beneficios hasta que lleguen a 5 gramos. Y para llegar a la dosis completa sería hasta 8 gramos. Entonces nosotros empezamos muy despacio a incrementar, porque si no, tenemos diarrea y mala absorción. Cada vez que incrementamos la dosis de almidón de maíz, yo quiero ver que todo mejore. Si no vemos mejoría en la condición del paciente, esto significa que hay mala absorción del almidón de maíz y entonces retrocedo. En pacientes de 1 a 2 años, yo hago una ingesta de almidón de maíz 2 o 3 horas y luego voy incrementando hasta 3 horas y luego llego hasta 4 horas de distancia entre una dosis y otra durante la noche, pero hasta la edad de 3 años nos quedamos con la ingesta cada 4 horas durante la noche, ahí hasta que llego a glucosato. Ahora, no paso a 4 horas en el día hasta que el niño ya pueda ingerir alimentos normalmente, porque sí se necesita que se puedan ingerir alimentos normalmente para incrementar la distancia entre ingesta a 4 horas. Nosotros permitimos hasta 2.5 gramos de proteína y esto vino de un análisis retrospectivo cuando empezamos a ver anomalías bioquímicas. Hay un estudio formal que se hizo en colaboración con Dinamarca y un grupo en Copenhague estuvo investigando los números, pero nosotros lo que le decimos a nuestros pacientes es que ingieran tan poca fruta como les sea posible, y más adelante vamos a tener una plática específica sobre la dieta, porque si se ingiere demasiada fruta va a haber problemas.
y nosotros limitamos a los azúcares también. Entonces los libros de texto te dicen que se puede tomar cuanta azúcar se quiera a los 3, 6 y 9, pero nosotros le limitamos a 5 gramos de azúcar, porque si no vamos a tener almacenamiento de azúcar y vamos a tener incremento de insulina. Y también limitamos los carbohidratos, incluso en pacientes de mayor edad limitamos a 15 a 20 gramos de carbohidratos en total, porque no queremos un sobre almacenamiento de glucógeno. ¿Vamos bien? Fue un placer conocerlo y escuchar su excelente plática, y me gustaría que tuviéramos comunicación, ya sea por email, a ver si lo puedo ver después para hacerle algunos comentarios. Ahorita rápidamente le comento el por qué no estoy de acuerdo en que la deficiencia de glucógeno sintetasa sea una enfermedad por atesoramiento de glucógeno. Si no se sintetiza glucógeno, pues no puede almacenar glucógeno en grandes cantidades. Si tienen hepatomegalia y es causada esta hepatomegalia por triglicéridos, pues entonces es una enfermedad por atesoramiento de triglicéridos. No puede atesorar glucógeno si no lo puede sintetizar. Ese es mi argumento lógico. Sí, tendría que verlo. Ahora, yo en el artículo que publiqué sobre deficiencia de fosforilasa B sinasa en 1991, ahí mencionaba, hipotetizaba que compensatoriamente estos niños con enfermedad por atesoramiento de glucógeno tienen que disminuir de alguna manera la síntesis de glucógeno, o sea, que esa deficiencia de glucógeno sintetasa sea secundaria para tratar de compensar que el enfermo con glycogen storage disease no acumule más glucógeno. Y me gustaría pues comentarle a través de email, o si lo puedo ver posteriormente, y sí sería muy útil para mí el tener esa comunicación con usted. Gracias. Mire, yo en principio estoy de acuerdo con mucho de lo que usted dijo. Si hay un incremento de glucógeno en el hígado, no es una deficiencia asociada a GSD. Hay casos auténticos de deficiencia de glucógeno sintasa, pero ahí casi no hay glucógeno. Si tenemos mayor glucógeno en el hígado, tiene que ser GSD. GSD 1369, normalmente es GSD 9, esa es en mi experiencia. La mayoría que tienen GSD 0, cuando me son referidos como GSD 0, en realidad tienen GSD 9. Y eso sucede porque el hígado está lleno de glucógeno y tienen una sobrecarga de carbohidratos, y los carbohidratos ya no pueden almacenarse, y esto se asocia con un problema de lactato, y entonces tienen lactatos elevados postprandiales y tienen hipoglicemia. Entonces estoy de acuerdo con usted en eso. Pero si tenemos podemos asociar lo que se trata de GSD 0 y de absoluto. A mí me encantaría mantenernos en contacto, usted y yo. Ahora, la idea es tener cuantos colaboradores sea posible. Y yo estoy totalmente comprometido a que haya centros de excelencia sobre GSD en todo el mundo. Entonces, para mí será un absoluto placer ayudar en todas las formas posibles para que se abran centros de excelencia para el estudio de GSD e incluso de terapia genética para GSD. Y esa es la razón por la que estoy aquí en Guadalajara, porque yo visualizo que Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México sean centros de excelencia para investigación en GSD. Entonces, absolutamente estoy abierto a colaborar con usted. Muchas gracias, doctor Weinstein.